tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? En este lunes de Semana Santa o de turismo, como prefieran llamarle. Un lunes enlutado por el fallecimiento de Tomás de Matos, una verdadera lástima. Un lunes de celebraciones, es el Día Mundial del Síndrome de Down, en esa batalla por la inclusión y la desestigmatización. Y un lunes en el que vamos a dedicarle el programa a lo que está ocurriendo en Brasil, que ya por muchos se define casi como un thriller político. Una situación que está en la mira prácticamente del mundo entero. Hay una presidenta, Dilma Rousseff, a la que se está estudiando la posibilidad de hacerle un juicio político. Hay un expresidente, Lula, que como ustedes saben está, acusado de formar parte de esa red de corrupción. El caso de corrupción de Petrobras cada vez va sumando más involucrados y está llegando a las esferas más altas. Y en el medio, por supuesto, marchas multitudinarias en defensa de Rousseff, de Lula, en defensa del juicio político, al que le están llamando el impeachment, también a partir del nombramiento de Lula como jefe de gabinete, han surgido nuevas críticas, y todo esto ocurre en un marco, además, donde los gobiernos progresistas y de izquierda han venido padeciendo situaciones bastante complejas. Lo hemos visto en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, ahora en Brasil. Vamos a intentar hacer un análisis de la situación en profundidad y con todas las voces posibles. Director, vamos a ver un informe de Telemundo y sobre lo que opinan algunas autoridades nacionales, por favor. El anuncio hecho por Dilma Rousseff sobre la designación de Lula da Silva como ministro fue muy mal recibido por decenas de miles de brasileños que, al caer la noche de este miércoles, salieron espontáneamente a protestar en al menos 16 ciudades. Replicaron así las marchas del domingo pasado, cuando más de 3 millones de personas tomaron los principales centros urbanos del país. En la capital, el Palacio del Planalto fue rodeado anoche por manifestantes. En San Pablo, la tradicional avenida Paulista fue bloqueada por la gente que pedía la renuncia de Dilma, mientras que en las principales ciudades se hicieron sentir con cacerolazos en contra de la presidenta, de Lula y del PT. Fuera Dilma, Lula a prisión, basta de corrupción, gritaban anoche los manifestantes enfurecidos en las calles. El detonante de la bronca popular fue una estratégica decisión del juez federal Sergio Moro, que desde Curitiba lleva adelante las investigaciones por el esquema de sobornos del llamado Petrolao. Al final de la tarde, Moro hizo públicas las escuchas telefónicas realizadas por la Policía Federal a una conversación que habían mantenido más temprano Lula y Dilma. En la grabación, la presidenta informaba al exmandatario que ya le había enviado el documento con su designación como jefe de gabinete y le recomendaba que lo utilizara en caso de necesidad, es decir, si Moro ordenaba su arresto. En el Congreso, la oposición exigió de inmediato la renuncia de la presidenta. Durante todo el día, Dilma había negado que la incorporación de Lula al gobierno estuviera relacionada con la cada vez más difícil situación legal del expresidente, bajo sospecha de haberse beneficiado de las coimas pagadas por constructoras a directivos de la petrolera estatal y a políticos oficialistas a cambio de contratos con Petrobras. Los fiscales de Petrolao creen que Lula recibió sobornos a través de donaciones irregulares a su fundación política, el Instituto Lula, exorbitantes pagos por conferencias y mediante regalos como un departamento triplex en Guarujá y una casa en Atibaia, estado de San Pablo. La Fiscalía del Estado ya había pedido su prisión preventiva la semana pasada, pero el lunes el caso fue centralizado en el Juzgado Federal de Moro en Curitiba. La designación de Lula como ministro le otorga fueros privilegiados, dejándolo fuera del alcance de cualquier orden de detención de Moro u otro juez inferior. Como funcionario, solo el Supremo Tribunal Federal podría dar la autorización para su arresto. Anoche, Moro envió a la Corte Suprema las grabaciones de las escuchas telefónicas como prueba de que Dilma y Lula estarían buscando obstaculizar a la justicia. Indignado por la filtración de las grabaciones, el gobierno anunció que tomará todas las medidas judiciales y administrativas contra Moro por la flagrante violación de la ley. Es una situación muy complicada, nosotros la estamos siguiendo, estamos recibiendo información, estamos muy preocupados. Lo hemos hablado con el propio presidente de la República y en su condición de presidente de la UNASUR está emitiendo una declaración que está circulando por todas las repúblicas de la UNASUR, haciendo un llamado y una exhortación a que se respete el orden institucional en Brasil, a que se respete el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, que fue elegida por voluntad popular hasta el año 19, y hacer un llamamiento a que la situación se solucione lo más rápidamente posible. ¿Se puede hablar formalmente de quiebra institucional o en ciernes de eso, canciller?
Bueno, no lo sé. Yo no, lo que sé es que hay movilizaciones, que hay acuartelamiento de tropas. Es una situación compleja y grave, pero hasta no tener las informaciones definitivas no puedo arriesgar ninguna opinión a ese respecto. La posición del Mercosur la expuso esta mañana la canciller argentina Susana Malcorra. Contó que entre sus pares de los países miembros del bloque, que también integran Uruguay, Paraguay y Venezuela, hubo intensas comunicaciones en las últimas horas para consensuar la postura del bloque ante el cimbronazo político en Brasil. Estamos trabajando con nuestros colegas del Mercosur para tomar una posición común, dijo Malcorra en varias entrevistas radiales en Argentina. Sobre la posición que adoptaría el bloque, la canciller adelantó en las radios La Red y Nacional que esperan que estos eventos se enmarquen en los procedimientos democráticos, que se respeten las instituciones. Malcorra también transmitió la preocupación que tiene la Casa Rosada sobre uno de sus socios políticos. Queremos que esto se resuelva a través de un esquema de diálogo y consideró que la situación es muy compleja y que hay que ser muy cautos en las declaraciones. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en este primer bloque. Martín Sartú, especialista, por supuesto, en internacionales, periodista de la casa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Martín. José Bayardi, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, exministro de Defensa y candidato a la presidencia del Frente Amplio en este momento. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Martín, repasemos un poco los episodios, la cronología de los hechos. No hagamos la génesis de Petrobras porque no nos da el programa. No podríamos. Pero partamos de la base de que los involucrados, o por lo menos quienes están siendo investigados por el caso Petrobras, bueno, evidentemente están llegando a esferas importantes. Sí, la justicia ordinaria fue encontrando distintos estamentos dentro de lo que fue la gestión de Lula. Fueron cayendo, algunos fueron llegando a declarar y declararse como culpables de distintas maniobras de malversación y demás, y fueron entregando información que permitió la aprehensión o la captura de otros y demás. Por ejemplo, el caso de quien fue el líder del PT en el Congreso, el Cidio, que fue el hombre determinante para llegar o acercarse a Lula en un entramado complejo de vínculos con dos empresas constructoras que al parecer o presuntamente favorecieron a Lula y a su familia en distintas acciones a través de concesiones de construcción. Delitos sobre los cuales todavía no hay pronunciamiento de ninguno, o sea que por el momento será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por el cual Lula fue a declarar, por el cual Lula después... Un fiscal pidió un pedido de prisión preventiva que fue descartado. Pero que tampoco nadie se expidió sobre eso. Y después sobrevino todo el hecho político de la nominación de Lula para integrarse al gabinete de Dilma Rousseff, con todo lo que contrajo en medidas cautelares para anular esa decisión, la filtración de las escuchas por parte del magistrado Moro, y bueno, todo lo que sobrevino, porque fueron 3 medidas cautelares en 48 horas, anulando, después volviendo, o sea, es ratificando, la justicia, anulando. Juez que acusa, juez que después es acusado. Pareciera haber incluso una grieta también en lo que es, bueno, el concepto de la justicia hoy allí en Brasil. El primero que pidió, el primero que anuló la orden o la nominación de Lula como ministro de Casa Civil fue un fiscal que había pedido precisamente la anulación, pero había participado el día anterior en una marcha contra el gobierno de Dilma Rousseff y de Lula da Silva. Por supuesto que por parcialidad se bloqueó esa medida cautelar y Lula quedó nuevamente habilitado. Hubo un segundo, en este caso un juez paulista, que pidió de vuelta la anulación, se hizo lugar y ahora se recurrió por parte del gobierno y terminó ahora, bueno, en el Supremo Tribunal Federal, que es el que termina decidiendo cuál es la suerte de Lula da Silva, si puede o no integrar. Bien, hoy, al momento, en este minuto, ¿qué se sabe? Lula es un ciudadano que perfectamente puede asumir en cuanto la presidenta Rousseff lo convoque a firmar el acta, y eso se tiene que hacer en una fecha, bien decía Leonardo, sobre el 30 es la fecha que está marcada. Que es el tribunal, es cuando porque ahora por Semana de Turismo están en un parate y el 30 se vuelven a reunir y a partir de allí se verá cuál es la resolución, a ver si asume o no. Ahora, incluso el propio nombramiento, y tan polémico nombramiento, ¿no?, de la presidenta a Lula como ministro de Presidencia, jefe de gabinete, vendría a ser un cargo similar si buscamos paralelismos. Por algunas voces se entiende desde un lugar
digamos, como parte del engranaje político, de una herramienta política, una presidenta que ha perdido muchísimo apoyo, bueno, a través de recuperando a Lula, de alguna manera, pensando poder terminar su mandato, tiene la lógica del juego político. Desde otros lados, en realidad, se hace alusión a esa conversación que fue pública por parte del juez Moro, en la que está esa frase de la presidenta: te llevo el decreto por si lo necesitas. Entonces, ¿qué deja abierta esa puerta? A ver, esas son las dos versiones que se manejan. Por un lado, es muy atendible que Dilma Rousseff diga: estamos en un momento de una crisis política, el gobierno está pasando por una crisis de credibilidad, se siente atacado por distintos sectores. Lula da Silva es una persona muy importante, muy influyente en la vida política de Brasil. Lo convoco para que él sea el articulador entre el Ejecutivo y el Legislativo, y a su vez que sea el hombre que me ayude o me sostenga a salir remando de esta crisis. Eso es lo que dice Dilma Rousseff, y en una conferencia de prensa dijo, desterrando cualquier sospecha, porque obviamente ese ministro tiene fueros y le otorga fueros a Lula, desterró la posibilidad, pero bueno, la grabación decía que ese documento lo habilitaba ya como ministro en caso de que lo fueran a buscar o en caso de ser necesario. Hay varias interpretaciones. El otro punto es ese, queda muy claro que Lula da Silva estaría protegido en caso de asumir como ministro. Lula da Silva dijo: yo vengo a salvar un proyecto, no vengo a salvar mi pellejo. Él puede ser juzgado de todas maneras. Hay que decir que... Claro, no es que compra impunidad con esto. El Supremo Tribunal Federal lo puede juzgar por cualquiera de las causas en las que está involucrado o señalado. Y él dijo que está dispuesto a prestarse a cualquier investigación y seguir en la formalidad de las investigaciones que lo han vinculado. Cuando tuvo que ir a declarar, declaró. Fue hábil en el manejo mediático del asunto, porque se supo después que el día que lo fueron a buscar para aquella declaración en la que todos recordamos que lo fueron a buscar al apartamento, él dijo: yo no salgo de acá si no salgo esposado. Y no se quería esa imagen, y finalmente él dijo que si me van a sacar, bueno, que parezca un escándalo, y de hecho fue como se vio, como una víctima que se lo llevaban encadenado y demás, esposado y demás. Bien. Bayardi, ¿cuál es la lectura que usted hace de lo que está ocurriendo en Brasil? Yo creo que en Brasil hay una situación particularmente compleja en la que el gobierno de Brasil está, en mi opinión, enfrentando una ofensiva muy importante que tiene una finalidad, que es separar al PT del gobierno. No olvidemos acá que también está planteado para la presidenta Dilma Rousseff un impeachment o juicio político en la que se le plantea, para que se entienda, tratando de que se entienda, que lo que tiene es una falta desde el punto de vista fiscal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una regla fiscal. Esa regla fiscal lo que determina es que el gobierno, con los bancos públicos, que son los prestadores de prestaciones que hace el Estado, no puede quedar en rojo. Entonces se le hizo una acusación de que no podía quedar en rojo en el año 2014. Entendámonos que hoy la presidenta ya no es presidenta por el mandato popular que venció en diciembre de 2014, sino que antes de que terminara 2015 también se le vuelve a hacer como acusación de que en realidad no habría cumplido una regla fiscal. Regla fiscal que dice que el Tesoro no puede estar en rojo con los bancos públicos. En realidad, el Tesoro de Brasil no ha quedado normalmente con los bancos públicos en rojo cuando se cierran los periodos en los cuales se considera, hay un clearing, ¿no? Como acá, como a una empresa privada. O sea, que tendría tiempo de sacarlo del rojo, Si es una buena empresa privada, en realidad el banco le da crédito para que descuente el cheque. Si es una empresa que en realidad tiene limitaciones, no lo tiene. Y no ha habido hasta ahora situación de en cierres de periodo quedar en rojo el Tesoro Nacional con los bancos públicos, por lo cual no había incumplido ninguna regla fiscal. Pero para que se entienda la dimensión de lo que se le está, porque uno después termina oyendo cualquier cosa, lo que se le está indicando a la presidenta Dilma Rousseff para llevar adelante un juicio político. Y en ese sentido hay una ofensiva, en mi opinión, que no ha empezado ahora. Hubo una ofensiva muy importante de los medios de comunicación en la campaña electoral permanente. Hubo algunos medios que son permanentemente, grandes medios de comunicación de Brasil, opositores del Partido de los Trabajadores, pero cuando estábamos en la elección de 2014 hubo una fuerte ofensiva de algunos medios, entre ellos la propia revista Bella, que estando en lo que se llama la veda electoral, en realidad hizo una campaña contra la presidenta Dilma Rousseff. La presidenta Dilma Rousseff llegó al gobierno
en una situación de un Brasil que está en crisis económica, ¿no? El impacto de la economía global ha impactado también en la región y en Brasil, sin duda, por lo cual hay sobre una base de génesis de descontento una ofensiva política en la que participan, en mi opinión, vuelvo a repetir, sobre el gobierno de Brasil, sobre el gobierno del Partido de los Trabajadores de Brasil, participan los grandes medios de comunicación de Brasil, y hay pruebas, ahora podemos denunciar algunas, participan operadores judiciales, entre ellos el juez Moro, que no es la justicia en general, que no es el Poder Judicial, digamos. Las generalizaciones son, en mi opinión, incorrectas desde el punto de vista conceptual. ¿Está bien? Y yo voy a tener elementos, si cuadra, para plantear que el juez Moro, en una operación que estamos hablando de lo que antes se llamó el Petrolao, que viene ya desde 1996 en adelante, el juez Moro ha, en términos poco académicos, ¿no? Sucuchado o encajonado causas judiciales sobre otros actores que están vinculados a el partido del PSDB, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y no ha avanzado sobre ellos. Hay pruebas que yo las puedo enunciar, si así se plantean, y ha llevado una brutal ofensiva sobre el PT, a pesar de que muchos de los declarantes, de muchos de los que declararon y colaboraron, dicen cuándo empezó esto, sobre cómo se articuló, desde cuándo viene articulado, y solo ha ido sobre el caso del PT, diríamos, del Partido de los Trabajadores. ¿Usted se alinea con algunas voces de izquierda que sostienen que en realidad todo lo que está ocurriendo en América Latina con gobiernos progresistas y de izquierda responde a una operación a conciencia de la oposición y medios de comunicación? A ver, Victoria, la generalización del todo no la comparto. Sí digo que hay medios de comunicación en América Latina, no solo en Brasil, ¿está bien? Algunos medios de comunicación, sobre todo grandes cadenas de medios de comunicación que han operado para presentar una lectura de la realidad que va en contra de los partidos de izquierda o progresistas. Y esto, a ver, yo estaba repasando recientemente El Padrino 1, ¿no? Que Francis Ford Coppola, y hay grandes directores del cine norteamericano que transmiten muchas señales. Y viene Michael Corleone, que venía, él estaba por fuera de la familia, por fuera, venía como héroe de guerra, le pegan 4 tiros al padre, y cuando le pegan 4 tiros al padre, él agarra y está discutiendo el consejero con el hermano mayor, y le dice, vamos a tener que tomar venganza. Y el consejero dice, no. Sí, vamos a tener que tomar venganza sobre el jefe de policía. No, si matamos a un jefe de policía se nos va a venir todo el sistema político arriba. Y el que está sentado en un rincón dice, yo me encargo, yo los mato. No, se nos va a venir el sistema político arriba. No, en realidad estamos hablando de alguien que está responsabilizado de matar a mi padre, no sé qué diálogo le hice, y de todos modos va a depender de lo que digan los medios de comunicación, ¿no? Y le pregunta al consejero, ¿tenemos en los medios de comunicación gente de confianza, no? Sí, dice. Va, le pegó 2 tiros y ahí empieza la serie de que después será él el padre de la familia Corleone. Por lo cual... Bueno, si usted cita la película esa, entonces nosotros, permítame citar, por ejemplo, House of Cards, la serie de Netflix tan famosa que da cuenta de tejes, claro, es ficción, pero da cuenta de tejes y manejes muy polémicos y cuestionables dentro de los grandes aparatos políticos, ¿no? Desde el gobierno, no desde los medios, que en realidad acceden a la 4ª parte de lo que se teje adentro. Sí, pero está bien. Yo lo que digo es que la ficción, Victoria, en mi opinión, difícil que supere la realidad. Puede ser. Ahora, usted se desmarca, usted quedó como solo dentro de los 4 candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Usted, Conde, Sánchez, me salía el Pacha, no quería decirlo así, y Miranda, ¿no? Ellos 3 en realidad se han desmarcado de esta declaración del plenario que, refiriéndose justamente al Uruguay, hablaba de la campaña de la oposición y de los medios como socavando la institucionalidad del país. Usted es el único que no se desmarca. No me desmarco. Pasamos a otra declaración. No me desmarco de la declaración del Frente Amplio hoy, tampoco me desmarco de esa, porque yo creo que en el Uruguay hay algunos medios de comunicación que han tenido una política sistemática de hostigamiento del gobierno. ¿Cuáles, Gallardí? Nombres de medios de comunicación, puedo ponerle casos de medios de comunicación. A ver. ¿Está bien? Tema de seguridad, y no le voy a poner un caso reciente. Un día se va a la pasiva, se entra a la pasiva y se mata a un trabajador de la pasiva.
¿no? ¿Se Tema refiere de a la seguridad. reproducción de tantas veces de ese video? No menos de 25 veces pasaron esa misma muerte, porque había sido producto de una rapiña, y en realidad no fue producto de una rapiña. Fue producto de un sicariato que una mujer había contratado para matar a expareja. O lo que fue. Bueno, no, a ver, señores, yo les voy a pedir que... Estoy planteando que nunca hubo que una dejen aclaración. hablar al invitado, Nunca hubo después una van a tener su aclaración momento. respecto a que ese era un tema de sicariato. ¿Está bien? Y respecto al papel de algunos medios de comunicación, sin meterme en la lógica actual, ahí me llama la atención, y ojo, me llamó la atención que la APU, la Asociación de Periodistas, de la cual puede haber acá muchos, haya sacado una declaración. Es como que un sindicato, cuando se critica una empresa, se vea en la obligación de... No se habló de ningún periodista, se habló de medios de comunicación, porque los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, la tapa de los medios de comunicación no lo hace el periodista que escribe la nota, no la hace. Y termino, por último, para ver el sesgo de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación y de la televisión. ¿Bien? En realidad hubo un estudio de la Universidad Católica del Uruguay, ¿no?, que en realidad planteó que a un candidato electoral le cobraron la tercera parte de lo que le cobraron al candidato del partido de gobierno por la propaganda. Y todos sabemos que la gran propaganda que paga el Estado también, porque se paga a través de los votos, se vuelca a los grandes medios de comunicación. ¿Quiere decir que fue el medio de comunicación el que le cobró la tercera parte? Es una de las hipótesis. He visto pocos trabajos sobre esto que yo creo que deslegitiman, sí, la democracia. Puede haber otras explicaciones, yo tengo otras. Yo tengo también otras, pero no he visto que se trabaje para lo que verdaderamente me termina horadando la institucionalidad. ¿Y qué opina usted de las declaraciones dentro de otros líderes del Frente Amplio, donde no solo se desmarcan de ese mismo error que a usted no le gusta, ¿no?, que es la generalización? Sí, sí. Desmarcándose de la generalización, de hablar de campaña flagrante de la oposición o los medios, y de hecho hacen un análisis de, bueno, las cosas que la izquierda en realidad tiene que, bueno, aprender o mejorar. Sí, sí, yo dije, la generalización son todas malas porque el fenómeno no responde todo a los ataques. En realidad hay errores que todo el que está en la gestión puede llegar a cometer, ¿está claro? Y que eso hay que asumirlo como tales y corregirlos. Por eso yo digo, la generalización de que todo es culpa de los medios de comunicación me parece desacertada, por el todo. No porque no haya algunos medios de comunicación que cumplan un papel en una dirección determinada. Bien. Y las causas también, no va a dar el programa, pero también las causas por las cuales, por ejemplo, para no hablar del Uruguay, para hablar de Brasil, de O Globo, también podemos encontrar... Pero a ver, un juicio político a Dilma Rousseff. Sí. ¿Ese ataque no es constitucional, la posibilidad de hacer un juicio político? El instrumento es constitucional, la causa en realidad, en mi opinión, no ameritaría en función de lo que he explicado, ¿no?, de la situación fiscal, de las relaciones del Tesoro y los bancos públicos de préstamo. El instrumento puede ser usado. Bien, la publicación de la conversación telefónica pinchada, ¿no?, entre Rousseff y Lula. Le agrega una mancha más al juez Moro, ¿no? Porque si... ¿No tiene la potestad del juez Moro de hacer pública esa conversación? Si está en un pleno proceso de análisis, está en sumario, llevando adelante en el proceso de investigación, que un juez se transforme en un alimentador, estoy pensando en el juez, puede haber sido el jefe del grupo de tareas, pero vamos a poner, se alimente a la prensa permanentemente para hostigar imágenes, es falto de garantía total, en mi opinión. Martín. No, una precisión. Hay temas en los cuales no me sí, corresponde esa entrar. última pregunta después se la hago a Andrés Ojeda, como abogado. Pero lo que corresponde a Brasil y demás hay una precisión. Primero uno. Yo como periodista tengo que decir algo. Trabajo en un noticiero y el caso Brasil específicamente, nunca nadie aquí en Telemundo me ha dicho hay que mostrar, no hay que mostrar, hay que decir, no hay que decir, etcétera. Me alimento de Globo, Antena 3, Reuters, AP, AFP, Telesur, absolutamente todo. Después queda a criterio, con los editores hablamos de lo que vamos a presentar en el día. Hemos mostrado las marchas en contra, a favor de uno, de otro, y lo presentamos en ese sentido. Digo, tengo que decirlo, porque acá se está hablando de la prensa en general, pero bueno, me corresponde la generalidad de la ley. En segundo lugar, una precisión respecto a lo que hablabas de lo que decía José sobre el juicio político.
Está clarísimo, el juicio político que comenzó hace 3 meses y medio, que quedó estancado a Dilma Rousseff, era sobre una cuestión absolutamente administrativa, sobre un presunto mal manejo de las cuentas para que la... ¿Fue encontrar una excusa para calmar el descontento? Agarrar al Capone por los impuestos. Es decir, básicamente ese es el ejemplo. Ahora se reflotó y se reactiva el juicio político en función de otros méritos que se han encontrado. Es decir, lo que le plantean a Dilma Rousseff es un caso de una posibilidad o una presunta obstrucción de la justicia al intentar nombrar a Lula, y en otro caso un abuso de funciones al buscar precisamente poner a Lula en un lugar con los fueros y demás. Eso es lo que en el Congreso le pretenden endilgar o enjuiciarla en virtud de esos méritos. Cambia, digamos el escenario en el Congreso por el juicio político. Y una cosita que quería decir. Desde Collor de Mello hasta ahora, en cada intento de juicio político, el de Collor de Mello, él terminó renunciando antes de que fuera enjuiciado políticamente. O sea, no llegó a ser... el impeachment no se llevó a votar en el Senado porque él renunció, porque tenía todo para renunciar. Hay que decir que contra Fernando Henrique Cardoso hubo no menos de 2 o 3 procesos de impeachment iniciados y apoyados por la oposición, que en ese momento Lula también le integraba a Dilma Rousseff, y lo promovían. Eso es un instrumento muy válido cuando es bien usado, y en ese momento se utilizó y así marcharon. Claro, o sea que, nadie hablaba de conspiraciones en ese momento. No estoy hablando de los medios de comunicación, conspiraciones de derecha o izquierda, etc. Fue un instrumento que utilizó tanto la derecha como la izquierda, como los centristas en Brasil, siempre. Ahora, vos lo que planteas entonces, para pasar raya, es que si bien en un origen el intento de juicio político se basó en algo tan pequeño como plantea Bayardi también. Casi desestimado. Perfecto. Se sumó ahora esta polémica por el nombramiento de Lula en el momento en que está Lula investigado por la justicia. Lo presenta o lo plantea el presidente de la Cámara de Diputados, que está metido hasta las manos y hasta el cuello en un caso de corrupción, que es el Mensalao, por recibir sobresueldos y demás. Pero lo presenta en función de esos méritos. Bien. ¿Bayardi niega ese aspecto? No, lo que digo es que acá la ofensiva del juicio político se basó en lo que la evasión de impuesto fiscal, diríamos, ¿no? La primera instancia. Exacto. Y tenía un objetivo político. A la luz de esto, en realidad, en la última etapa, ese juicio todavía no había quedado determinado. Quedó enterrado. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara, había ameritado que se conformara la comisión. Se estaban discutiendo los temas de la integración de la comisión y se aceleró en función de lo que Cunha interpreta en esta última etapa, Cunha que está hasta las manos en la comisión de ética, a punto de partida la comunicación de... ¿Quién no está hasta las manos en este escenario? Bueno, a ver, ¿Hay mucha gente hasta las manos en este escenario? Enjuició y mandó presos a parlamentarios de todos los partidos de Brasil, en caso Mensalao, ¿no? Y después lo que fue una parte del Petrolão. A por lo menos 8 o 10 empresarios paulistas. Hablar de un empresario paulista es hablar de un empresario que en nuestro país puede ser, ¿verdad? O sea, empezando por Odebrecht. Y eso, por ejemplo, no entre comillas, cuando menos, su teoría de la conspiración de los medios o de la derecha. A ver, a mí me llama la atención que le hayan dado 19, no me llama la atención, me parece bien que le hayan dado 19 años y se prueba la culpa del hijo de la principal empresa constructora de Brasil. Ahora, esto ha sido posible por el marco legal, que si se quiere, yo doy cuenta, que el PT ha desarrollado desde que llegó al gobierno en el 2003. Marco legal, leyes, ¿bien?, que tienen que ver con el tema de la corrupción, que tienen que ver con los delitos fiscales, que tienen que ver con potenciar administrativamente a la Policía Federal para que pueda trabajar. El presupuesto de la Policía Federal se ha multiplicado por 3 desde el punto de vista operacional desde que se llegó al gobierno, y las garantías para llevar adelante los procesos de la investigación. ¿O alguien cree que en el país más inequitativo de la región, que transforma a América Latina en el continente más inequitativo de la región, no había corrupción antes? Había y no se perseguía. En realidad la Procuraduría General, que ha sido potestad, y el Procurador General siempre, Lula y Dilma, lo votaron de las 3 propuestas que mandaban los fiscales, nunca pusieron a alguien teniendo la potestad de ponerlo, lo pusieron de las elecciones que votaban los fiscales y pusieron al primero de la lista que le elevaban los fiscales, pasó a tener potestades que no tuvo nunca antes en la historia de Brasil. Y termino con esto. En el periodo de Fernando Henrique Cardoso, 8 años, estoy hablando del periodo anterior, podríamos retrotraernos a periodos más, pero la historia del periodo anterior, hubo 20 operaciones de juicios para llevar adelante delito de corrupción. Durante los gobiernos del PT en el mismo periodo,
o un poquito más, de 12 años contra 8, hubo 2.300 operaciones para llevar adelante investigaciones en materia de lucha contra la corrupción. Bien, pero ¿y eso qué cambia el presente? Si la corrupción se pelea hoy es porque el Partido de los Trabajadores de Brasil ha generado las condiciones legales y las condiciones financieras y administrativas para que se pueda luchar contra la corrupción, cosa que a mí me parece bien. Bien. Panel, por favor. Álvaro. O sea, me parece fantástico que el PT lo haya permitido, pero eso no lo exculpa ante la posibilidad de caer en delitos de corrupción. Yo lo que quiero decir muy brevemente es que Bayardi introduce un tema que algunos nos dan ganas de transformarlo en el tema del programa de hoy, ¿no? Que es el cuestionamiento a algunos medios. Yo quiero recordar que yo soy asesor de comunicación de partidos políticos desde hace muchos años y que recuerdo haber visto un medio de izquierda que tenía, por ejemplo, en su tapa la foto de la cara de Jorge Valle adentro de un inodoro, textual, adentro de un inodoro. Yo recuerdo haber visto todo tipo de títulos y tapas y cosas de medios de izquierda contra los gobiernos de la época. Y eso es normal. Diría que ese ejemplo que puse no es tan normal, es un poco de mal gusto. Pero entra dentro de la libertad de expresión que todos tenemos que defender. Entonces, cuando un alto representante del gobierno cuestiona la libertad de expresión y la libertad de los medios de asumir posiciones ideológicas partidarias que deseen, realmente es muy preocupante porque este tema no se hablaba desde los años 70 en la dictadura militar, cuando realmente se hacía censura de los medios de comunicación. Entonces, lo que yo reclamo es que no se critique a APU cuando sale en defensa de una periodista, no de un medio llamado El Observador, sino de una periodista que se llama Patricia Madrid, que con gran valentía, coraje y trabajo descubrió una trama periodística que valía la pena que todos los uruguayos conociéramos, y está muy bien APU en defender el derecho de esa periodista al trabajo y a no ser perseguida ni tratada de conspiradora por su profesionalidad. Bien, yo entiendo el planteo, Álvaro, y al lugar, pero vamos a irnos de ahí porque si no el tema del programa se nos desdibuja. Tenemos que hacer una primera pausa y hay que despedir a Martín Sartú. Me gustaría aprovechar... No. Aprovechar aprovechar alguna reflexión final tuya. Yo no sé si se te pueden pedir pronósticos, pero de alguna manera, y yo sé que además esto cambia minuto a minuto. Que la justicia haga su trabajo, que todos tengan las garantías para hacerlo. Pero a ver, el famoso temor a un golpe de Estado, que fue tan manejado, viste, para un lado o para el otro, eso está descartado. Con José, incluso yo he escuchado a Rodolfo Nino Noboa, el canciller, hablar de... Acuartelamiento de tropas, ¿qué quiere decir eso? Empezamos a buscar con colegas a ver qué noticias había sobre eso, y lo único que llegué a encontrar fue una reunión de Dilma Rousseff con los altos mandos militares de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, pero eso es lo importante, y coincidíamos con José en el sentido, lo importante cuando se acuartelan o cuando se reúnen es quién los convocan o quién da la orden. Pero fue una reunión de ella con los mandos militares para ver cómo estaba la situación o para garantizar, digamos, el normal funcionamiento democrático. O sea, no hay ningún episodio complicado detrás, o por lo menos no se ve o no sé. Las marchas, para no caer en el error de quedarnos con alguna versión de un medio o con otra de otro. Las marchas se presentan como multitudinarias en contra del gobierno de Dilma y menores a favor del apoyo a Lula. ¿Eso es así? Se ha visto que la maquinaria del PT a la hora de salir a apoyar al gobierno, o por lo menos no ha movilizado la gran cantidad de gente que ha movilizado en forma la oposición, o digamos, la cantidad de grupos que no son solamente partidos, sino que hay distintos colectivos que van en contra del gobierno y demás. O sea, que sí se manejan números, que si de repente dice, la policía estima que fueron 100.000, pero los organizadores 200.000, eso pasa en todos lados y demás. Hay un contrapunto claro entre a favor y en contra. Aparecen o lucen o se ven que son muchos más los que están en contra que los que están defendiendo al gobierno, si lo están manejando o no. Yo cuando busco eso trato de buscar desde la policía o las autoridades brasileñas qué es lo que están diciendo que pasa en cada una marcha, porque tengo que darle lugar, digamos, al factor institucional, no a quien lo organiza. Pues yo voy a decir que mi cumpleaños estuvo fabuloso, pero capaz que alguien dice que no incumplí con todo. Así que eso es lo que busco. Las marchas se muestran de esa manera. Lo importante es que hasta ahora, digo, más allá de todo eso, en las marchas no hubo... Pacíficas. Fueron pacíficas, transcurre todo con normalidad.
salvo alguno que de repente se queda un rato más de lo permitido, pero no pasa absolutamente nada. Martín Sertú, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer ustedes. bloque. Cuando regresemos, seguimos con el panel. Y les comento, antes de ir a la tanda, que vuelve, escucha bien, Martín, el 25-12 había Confort. Vuelve el 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República. Vuelve a pagar mucho menos y poder tener más. Por ejemplo, te podés llevar este microondas digital con grill con 20 litros de capacidad y 6 niveles de potencia, descongelado rápido y por peso. Por solo 12 cuotas de 289 pesos. No espere más. Llama ya al Fonovía 2507-3883. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El gusto, como siempre. La pregunta de hoy con respecto a Brasil es: ¿influye en la política uruguaya? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También nos pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com o comunicarse a nuestro Twitter @estabocaesmia12 o a nuestro Facebook estabocaesmia12. Si quieren además que su comentario salga al aire para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, cuando regresemos entonces, otra mirada, ¿no? Cómo puede influir esta crisis desde lo político en nuestro país, desde lo económico, porque ustedes saben que cada segundo que pasa los mercados suben y bajan según las anulaciones al nombramiento de Lula o no. Está todo tan ligado y a veces desde afuera, si no estamos especializados en el tema, nos cuesta entender. Próximo bloque, ya venimos.